Segunda de Timoteo, el capítulo 2, merece hacerlo en dos partes. Hoy vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 13, sufre como buen soldado. Te voy a decir algo que muchos no quieren escuchar. Seguir a Cristo no es cómodo, no es fácil, no es ligero, no es superficial. Y si alguien te enseñó que la vida cristiana es solo bendición, paz y comodidad, te enseñaron incompleto. Porque la Biblia no esconde esto. Hay lucha, hay presión, hay renuncia. Y aquí está el problema. Muchos quieren los beneficios del Evangelio sin cargar el costo. Quieren promesas sin compromiso. Quieren victoria sin disciplina, quieren recompensa sin resistencia. Pero la fe real se prueba. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice algo que hoy debemos escuchar todos. No vivas como espectador, vive como soldado. Porque un soldado no vive para sentirse bien, vive para cumplir su misión. Y hoy la pregunta no es si crees en Cristo, la pregunta es, ¿estás viviendo como soldado o estás buscando comodidad? ¿Estás buscando estar alejado de los problemas? Este pasaje de la Biblia no es emocional, es formativo. Aquí Pablo presenta tres imágenes: soldado, atleta, labrador. Tres ejemplos de disciplina, enfoque y perseverancia. El capítulo 2 de Segunda de Timoteo, el versículo 1, el apóstol Pablo empieza escribiendo las siguientes palabras. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tres imágenes resaltan al leer estos primeros 13 versículos del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Soldado, atleta, labrador. Primero, Pablo empieza diciendo estas palabras a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es tu fuerza, pero tampoco es pasividad. Gracia no es excusa, es poder para vivir firme. Él escribió estas palabras también en Primera de Corintios 15:10, el apóstol Pablo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Pero la gracia no es pasividad, la gracia siempre nos lleva a actuar, a trabajar,
a esforzarnos, a dedicarnos. Porque hay personas que creen que la gracia es sencillamente esperar a ver qué ocurre, qué va a pasar. Nosotros tenemos que hacer que las cosas ocurran. Tenemos que hacer que las cosas puedan suceder. Porque si solamente dejamos que nos digan, nos aplasten o nos critiquen y nosotros no hacemos nada, la gente piensa que esa pasividad es debilidad. A veces esa pasividad simplemente es estar observando cómo el enemigo está actuando para destruir, pero que cuando se tiene que actuar, se tiene que actuar. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios también nos impulsa para hacer algo por la obra de Dios. La gracia de Dios también nos impulsa para poder predicar, anunciar las buenas nuevas. La gracia de Dios también nos impulsa para poder ponernos como leones frente a los ataques del enemigo. Luego en el versículo 2 le dice el apóstol Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, forma gente, forma personas, forma discípulos, porque eso fue lo que nos pidió el Señor. No nos dijo que vayamos y hagamos creyentes, nos dijo que vayamos y hagamos discípulos. Y el discipulado requiere formación. Por eso si una persona no ha sido discipulada, si ha abstenido de ser discipulada, no conoce las Escrituras, no sabe cómo Dios lleva su obra, actúa impulsivamente, no por conocimiento bíblico, sino por impulsos carnales. Y por eso la demanda de Dios es que encarguemos el Evangelio a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. Y toda persona idónea para enseñar es que se dejó enseñar en primer lugar. Dejó que le enseñen la palabra de Dios. Por eso los mejores maestros de la palabra de Dios son aquellos no solamente que se dejaron enseñar, sino que siguen aprendiendo, siguen dejándose enseñar, no importa cuánto conocimiento tengan. Estos son los hombres fieles que Dios necesita para la extensión de su evangelio. Luego en el versículo 3 y 4, entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. No son palabras suaves. Le está diciendo que va a tener sufrimiento y frente al sufrimiento no debe huir. Frente al sufrimiento no debe ponerse al lado de la oposición o de los que se oponen a la obra de Dios, sino que tiene que estar dispuesto a sufrir esas penalidades como buen soldado de Jesucristo. Luego le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Ya Dios está hablándole aquí a gente que quiere adentrarse en la obra de Dios. No meros asistentes, no personas que vienen domingo tras domingo para ver qué está ocurriendo en la iglesia. La gente que trabaja en la obra de Dios, que deja sus familias, que deja sus trabajos, que deja sus propios sueños para que el sueño de Dios se pueda cumplir en esta humanidad. Esas son las personas que están sufriendo penalidades. No van a recibir la recompensa que quisieran, pues cuanto más se dedican al Señor, más oposición tendrá. Por eso Pablo le dice: tú tienes que estar dispuesto a sufrir como buen soldado de Jesucristo. El problema de muchos es que no han entendido esta parte del mensaje del Evangelio. Como hoy ven a predicadores o pastores viviendo una vida cómoda, creen que el llamado del Señor es eso. Sí, es probable que hayan llegado a tener una vida cómoda, pero después de sufrimiento. Y Pablo le recuerda aquí a Timoteo: tú tienes que despojarte de todo, de no enredarte en los negocios de la vida, de no enredarte en problemas de la vida, de no enredarte en cosas en las cuales el mundo está enredado. Eso implica
sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Después, en el versículo 5 de este capítulo 2, el apóstol Pablo usa una imagen muy clara para poder pensar cómo debemos conducirnos aquí. El versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si alguno lucha como atleta, entonces va a tener una corona. Pero hay quienes no están dispuestos a luchar legítimamente, sino de usar de malas armas, de cosas que no son correctas. Y Dios no solo mira lo que haces, sino cómo lo haces. Los obreros del Señor, los hombres de Dios, la gente que ha sido llamada por el Señor, siempre busca hacer las cosas de manera correcta. Sin embargo, aquellos que se oponen a la obra del Señor no les importa la manera. Lo único que quieren es salir ganando. No importa si aplastan la obra de Dios o lo que se les ponga delante. El siguiente ejemplo que usa el apóstol Pablo aquí es la de un labrador. Él dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, antes del fruto hay un proceso. Claro, ahora podemos ver que alguien está disfrutando de los frutos, pero ¿y la siembra? ¿Por qué se olvidan del trabajo duro de sembrar, de esforzarse, de levantarse temprano, de orar, de dedicarse? Porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No es justo que alguien solo quiera venir y cosechar sin haber trabajado antes. Por eso es que Pablo le recuerda a Timoteo acerca de que todo es un proceso. Algún día disfrutarás de frutos, pero de frutos que te costaron trabajo. No te canses de hacer el bien, dice Gálatas el capítulo 6, versículo 9, porque a su tiempo cosechas si siembras bien. Luego, en el versículo 11, de segunda de Timoteo capítulo 2, dice en estas palabras que son una advertencia para todos nosotros. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, con Jesucristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Él no puede negarse a sí mismo. Qué confrontación tan directa la que hace aquí el apóstol Pablo con Timoteo. Hay recompensa, sí, pero también hay adversidad. Es decir, es posible que te maten, pero recuerda esto, si mueres por Él, también vivirás con Él. Si sufres por Él, también estarás dispuesto a reinar con Él. Esto es la demanda del Evangelio. El Evangelio no solamente es los buenos momentos, gratos, agradables, de todo grito de alabanza y de adoración y de toda victoria. Pues para obtener victorias primero hay que pelear y hay que luchar. Y por eso Pablo le recuerda a Timoteo, no te olvides de esto. Si tú permaneces fiel, entonces disfrutarás de la fidelidad de Dios. Todos los hombres de Dios deberían considerar estas palabras una y otra vez para no caer en el facilismo de creer que siempre todo nos irá bien, que la obra del Señor es una maravilla donde solo hay bendiciones y donde solamente disfrutamos de tiempos bonitos, de coinonía, de comidas, de actividades, de risas, de juego y todas esas cosas que nos gustan. Pero aquí el apóstol Pablo, por medio de esta carta escrita a Timoteo, nos despierta y nos dice, no se equivoquen, sí, habrán bonitos tiempos, pero también querrán matarlos. También les acusarán, también les señalarán, también pasarán tiempos de dolor, de tristeza y de angustia. Y en esos momentos ustedes deben permanecer fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. No se saca nada con tratar de evitar las dificultades, porque o las dificultades nos apartan, nos alejan,
o las dificultades nos afirman, o las dificultades nos enseñan y nos hacen más fuertes. Esa es la realidad de lo que la vida cristiana significa. El deseo de Dios es que salgas más fuerte, que crezcas más. Como buen soldado de Jesucristo, cada batalla te va haciendo más fuerte, un guerrero más fuerte de aquellos que necesita Dios para que en esta tierra se pueda seguir extendiendo su evangelio. Pelea la batalla como buen soldado de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar nuestro devocional. Gracias por seguirnos. Gracias por compartirlo. Nos vemos en nuestro próximo devocional.